Muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Aquí estamos de nuevo. Tengo ya buen rato que no cargo un video de YouTube, pero tal vez espero reanudar el cargar los videos de los estudios bíblicos. He estado ausente en YouTube por no sé, por un par de años. Pero este día quiero compartir este mensaje con ustedes. Señor, te damos gracias por ser tan bueno. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en este estudio bíblico. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de traerte lo nuestro, Señor, y cambiarlo por lo tuyo. Ayúdanos, Padre Santo, para que este estudio bíblico sea de bendición para cualquier persona que esté escuchando. Ayúdanos, Padre Santo, para abrir nuestra mente, nuestro corazón, y para que tu palabra tenga fuerza, Señor, y se mantenga en nosotros, y la podamos entender de una manera fácil, práctica y sencilla, que la podamos utilizar en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a crecer en tu visión, en tu fortaleza. Ayúdanos a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Te damos gracias por la provisión, Padre Santo, que nos has dado, Señor, hasta aquí. Y sabemos que tu brazo no se acorta, Señor, que sigues proveyendo por nosotros y para nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te pido que la voz del Espíritu Santo sea la que sea escuchada este día, Señor, y no la voz de hombre. Amén. Bueno, como les decía, la palabra de Dios es y tiene que ser una realidad de nuestra vida. Este estudio bíblico vamos a abrir con Mateo capítulo 7, versículo 7, y dice: pidan a Dios y les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Casualmente, cuando iba a comenzar el estudio bíblico, encontré un centavo tirado en el piso. La mayoría de las veces que yo he encontrado un centavo en el piso no lo recojo. No sé ustedes, les hago la misma pregunta. ¿Ustedes recogen si ven un centavo tirado en el piso o ni siquiera se molesta? Pero ¿qué tal si fuera un billete más grande? Por $1 yo creo que lo recojo, 5, 10. Pues uno de 100 ni se diga, ¿verdad? Fíjate, basado en la escritura que te acabo de leer. Si tú estás orando a Dios, digamos por finanzas, y tú encuentras un centavo, ¿pensarías que esa es la respuesta de Dios para tus problemas económicos o lo dejarías pasar? Pero ¿qué tal si fuera un billete de 100? ¿Lo recogerías y estuvieras alegre porque el Señor te mandó lo que tú le pediste o lo que tenías en mente? Mira, la mayoría de las veces lo que nosotros tenemos en mente no es la voluntad de Dios. Espero que este estudio bíblico sea de bendición de una manera práctica y sencilla. Nosotros buscamos, pedimos, tocamos muchas puertas, pero muchas veces lo hacemos en el lado equivocado. ¿Por qué te digo esto? Porque la escritura estamos diciendo pidan y el Señor les dará. Muchas veces nosotros pedimos, buscamos, tocamos puertas, pero olvidamos, ¿verdad? Emitimos esa palabra, Dios. Entonces estamos haciéndolo en el lugar equivocado. Número 2. Tal vez tú dices, no, es que yo busco a Dios. Pero si sabes que hay muchos dioses, dioses con D pequeña, que no son dioses verdaderos. Por ejemplo, el dinero. Tal vez estás buscando, estás llamando, estás pidiendo al Dios equivocado. Tal vez piensas que todos tus problemas se van a resolver si tienes una buena posición económica. O tal vez el dinero, tal vez ya lo tienes, tal vez lo que quieres es el Dios del poder. Tú piensas que tal vez, ¿verdad?, que el poder hacer lo que tú quieres o lo que tienes en mente, eso sería lo mejor para tu vida. La mayoría de las veces no lo es. No es la voluntad de Dios para tu vida. Tal vez buscamos a el hombre cuando buscamos a Dios.
Y la voluntad de Dios no es que busques primero la mano del hombre, es primero que busques a Él, al Dios verdadero. Pero déjame decirte, número 3, cuando tú buscas a Dios, cuando quieres verdaderamente que la palabra de Dios sea real en tu vida, prepárate, porque es mejor que no estés solo. Y no me estoy refiriendo a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu primo, tu pastor, el padre de la iglesia. Yo te estoy diciendo que es mejor que sepas que no estás solo, que Dios está contigo. Y no importa lo que tú tengas en mente, lo que Dios tiene en mente para ti es mejor de lo que ni siquiera tú te puedes imaginar. Mira, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjate qué tremenda escritura. Él no escatimó. Acuérdate de la palabra escatimar. Dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sabes que existimos personas que estamos pidiendo, buscando, llamando en los lugares equivocados, pero en realidad la respuesta viene de Dios? Jesús fue entregado por todos nosotros, no solo por las personas que lo buscan de todo corazón, sino también por las personas que aún no lo buscan de todo corazón. Ese es el punto. Ese es el punto de este estudio bíblico que te quiero traer ahora. Ese es el mensaje. ¿Dónde encajas tú y yo en todo esto? Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios provee, Dios da. Pero ¿qué pasa si nosotros no sabemos recibir? Acuérdate lo que dice la Escritura. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero a imagen y semejanza de quién debemos de vivir nuestra vida. A imagen y semejanza de el que nos enseñó cómo vivir. ¿Quién vino a enseñarnos cómo vivir? Jesús. Todo esto se perdió. Pero ¿quién lo hizo posible de nuevo? El plan divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por eso vamos a irnos un poco despacio y analizar todo esto. Hoy quiero tocar un tema, uno de los temas que es muy importante, al menos para mi vida, ha sido muy importante. La palabra de Dios tiene que ser real en tu vida. Tiene que ser algo que se note en la manera en que hablas, en la manera en que tratas a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, las personas que están cerca de ti, tus compañeros de trabajo, ¿sí? La manera en que los escuchas, la manera en que los ayudas. Tiene que ser algo real, se te tiene que notar. Si no, en serio, no estamos viviendo la voluntad de Dios, una voluntad real, algo que se pueda palpar en tu vida. Mira, uno de los principios de la palabra de Dios, que es muy importante, una de las bases, uno de los pilares, se llama bondad. En la Escritura, fíjate lo que nos está diciendo en Romanos 8:32, dice, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios no escatimó, entregó. Estamos hablando de el dar. Dios es bueno y Él da lo bueno. ¿A quién nos dio? Nos dio a su Hijo, no nos negó a su Hijo. La palabra bondad lo hemos escuchado 1,000,000 de veces, tal vez, toda tu vida. Pero yo te puedo preguntar, ¿tú te consideras una persona buena? Eso es para ti. Tú respóndelo, piensa. Mira, yo te voy a decir lo que es bondad. Bondad es un comportamiento que no está basado en ti mismo. En otras palabras, es un comportamiento que no es un comportamiento egoísta. Para que sea bondad, tienes que tener actos de generosidad. No solo decir soy una persona buena o trato de ser una persona buena. Ahí es donde te digo que se te tiene que notar. Tiene que estar respaldado por actos, por hechos de generosidad. Estamos hablando de dar, de consideración, de asistencia, de preocupación por los demás.
Y cuando te estoy diciendo preocupación, no te estoy diciendo esa preocupación que te estás mordiendo las uñas. Te estoy diciendo de preocuparte por los demás. Por ejemplo, si tú sabes que una persona puede tener necesidad económica y tú quieres ser de bendición para ellos, ¿en qué te estás preocupando? En obtener la situación económica estable para ti, para que tú puedas ser de bendición para esa persona. Pero no nos vayamos solo por el dinero. ¿Qué pasa si una persona necesita un consejo? Si necesita una guía. Si tú no te preocupas por eso, no vas a tener lo que él necesita. Entonces, aunque quieras ser una persona buena y dar generosamente, si no lo tienes, no lo vas a poder dar. Otra de las cualidades para que sea verdaderamente bondad es que lo tienes que hacer sin esperar nada a cambio. Si no cumple con esto, tu bondad, tu generosidad es falsa, no funciona. Estos principios son principios fundamentales, son principios bases, tomados directamente de la palabra de Dios, una manera de vivir tu vida. Cuando yo te estoy diciendo uno de los principios, no es de que vas a comenzar, a lo mejor, ¿verdad? Si no lo has hecho o no lo hemos hecho, nunca es tarde para comenzar. Pero yo te estoy hablando del principio de una palabra que viene de principado, ¿sí? Algo muy importante, una manera de ser. Como te dije al comienzo, tiene que ser un comportamiento, un patrón de bondad. Mira, te voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la escuela, entre los compañeros, me imagino que tal vez te tocó lo mismo. Había un compañero que tenía un impedimento físico. Nosotros, y digo nosotros porque lastimosamente yo me incluyo ahí, tal vez yo era uno de los principales. Nosotros, como se dice popularmente, ¿verdad?, le dábamos carrilla o le dábamos café cargado o le llamábamos por sobrenombres, nos burlábamos, ¿sí? Lo dejábamos solo, no queríamos estar con él. Sí, como te digo, lamentablemente yo era uno de los principales que hacía eso. ¿Tú crees que eso es un acto de bondad? Claro que no. Si yo pudiera, yo me disculparía con él. Yo sé que como esta historia, hay muchas historias. Tal vez había uno de estos compañeros en tu clase, tal vez hay uno de estos compañeros en tu vida, no sé, en tu trabajo. Tal vez tú has sido testigo de las burlas acerca de una persona que tiene un impedimento físico. Tal vez tú eres la persona de la que se están burlando porque tienes un impedimento físico. No creo que se sienta muy bien. Y eso no es bondad, eso no es ser generoso de la buena manera. Hay gente que no puede hablar, otra que no puede oír, otra que no puede ver. Hay gente que no puede tomar cosas porque no pueden utilizar sus manos. Hay otra gente que no puede caminar. Hay otra gente que no puede coordinar su mente, pensar de una manera clara, etcétera. Hay muchos problemas físicamente hablando que vemos en las personas. El punto aquí de este mensaje es que no toma un científico súper inteligente, ¿verdad?, para darse cuenta de estos problemas cuando los vemos físicamente hablando. Cualquier persona puede notarlo. Cualquier persona puede notar que alguien no tiene una pierna y que no puede caminar, o que está ciega otra persona, ¿sí? Pero yo te vengo a hablar algo mucho más allá, la voluntad de Dios, el entender la voluntad de Dios y vivirla. Déjame te explico. Cualquier persona ordinaria y cualquier persona normal puede ver un defecto en alguien más, físicamente hablando. Pero toma una persona extraordinaria y toma una persona que no es normal, y sí te estoy diciendo que no es normal, para que vea más allá de los impedimentos físicos, de los problemas físicos que puede tener una persona. ¿Tú crees que una persona que tiene un impedimento físico puede tener más problemas o debe de tener más problemas que una persona que aparentemente no tiene problemas físicos? No todo en la vida son problemas físicos. Y hay personas que aparentemente nos vemos bien o se ven bien y están más dañados que una persona que le faltan sus piernas, una persona que no puede ver, porque estamos hablando de un par de niveles diferentes. No te vengo a hablar aquí de la visión física, del oír físico,
del caminar físico. Yo te vengo a hablar de los impedimentos donde no puedes ver que tienes una manera diferente de vivir la vida, que puedes escuchar un mensaje diferente, que puedes caminar de una manera diferente. Eso es lo que yo te vengo a hablar el día de hoy. Mira, yo te voy a dar las bases bíblicamente hablando. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque son del Espíritu de Dios. Para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Volviendo a la historia, percibíamos lo natural, por lo tanto nos burlábamos, naturalmente hablando. ¿Por qué? Porque no entendíamos. Yo varias veces sentí y quise compadecerme de él, de juntarme con él, de ser diferente con él, pero ¿qué pasa? Para los otros, o para mí, era locura, ¿verdad? O sea, no tenía sentido. Mejor es más fácil burlarse. Y dijeras tú, qué crueles, qué malo. Hay muchas personas que se encuentran ahí, o nos encontramos ahí. Pero acuérdate lo que dice la Escritura. Dios entregó a Jesús por todos nosotros. No importa en qué nivel te encuentres, la provisión ya fue hecha para ti. Aquí el punto es de que, ¿qué vas a hacer con esa provisión? Ahí es donde entras tú y entro yo. Aquí es donde se puede ver más allá de lo natural. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Para ser una persona bondadosa no te va a salir naturalmente. Así es que hay que pedir, hay que buscar, hay que tocarle la puerta a Dios. ¿Para qué? Para que Él te dé, junto con Jesús, te va a dar todo lo que tú necesitas para que seas una persona bondadosa. ¿Por qué? Porque Él no escatima. Escatimar es otra palabra que la hemos escuchado muchísimo. Pero si yo te pregunto, ¿qué es escatimar? Y no me voy a meter en tantas cosas técnicas, de dónde viene la palabra. Escajan, viene de ahí la palabra, etimológicamente hablando, ¿verdad? Yo lo que te quiero dar es la traducción a lo que significa esa palabra. Significa el calcular o evaluar. En otras palabras, Dios calculó, tal vez, evaluó, pero no escatimó. Te lo explico. Escatimar, en otras palabras, es disminuir, escasear. ¿Qué es lo que se va a disminuir y escasear? Lo que se ha de dar. Acortándolo, todo es posible. Acortándolo todo lo posible. En otras palabras, como nosotros los conocemos en Chihuahua, ¿verdad? Tacañar, limitar. Entonces, Dios Padre no te dio lo menos posible. Dios Padre te dio lo mejor. Él te dio a Jesús, y no que tendría 3 Jesuses, solo había uno. Él no escatimó, no aminoró, no detuvo su mano lo más posible por ti. Él te entregó todo. Él no te dio lo menos posible. Él te dio lo mejor y lo más que tenía. Entonces, si estamos creados a imagen y semejanza de Él y debemos caminar como Jesús caminó, entonces vas agarrando el punto, ¿verdad? Debemos de ser personas bondadosas, generosas, ¿sí? Que nos preocupemos de unos por otros y que se refleje en lo que estamos haciendo, no que solo digamos. Si te consideras una persona buena y no estás haciendo eso, hay mucho que pensar. Esta es una cualidad, esencia del Espíritu de Dios. ¿Es una de las tuyas? Bueno, y tú dices, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo vivo esto de lo que estás hablando? Fíjate, Mateo 25:37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjate lo que responde el rey. El rey les dirá, de cierto, yo te digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, lo invisible de Dios se hace visible en la creación. Nosotros somos su creación. Así es que ahí es donde puedes practicar la bondad de Dios, lo que has aprendido de tu Dios, del Dios verdadero, la bondad verdadera. Él no escatimó, Él no escaseó, Él no tacañó, Él no limitó, Él no acortó, ¿verdad? Él siempre dio lo mejor. Así es que, naturalmente hablando, hay muchas cosas que podemos cambiar. ¿Cuántos errores, no? Cometemos muchos errores como yo cometí ese error con él. Y no soy perfecto, sigo cometiendo errores, pero sigo creciendo en la palabra de Dios, sigo creciendo en el diario vivir. Entonces, de lo que te estoy hablando, de errores, que es una falla, y falla es no llegar a la marca, y esto es traducido y directamente y se llama pecado. A eso vino Jesús, a quitarnos del pecado, ¿sí? De que no lleguemos a la marca, a enseñarnos el cómo vivir y cómo practicar y cómo ser como Él. Entonces, Dios Padre es dador, porque Él te dio a Jesús, lo mejor que tenía, su amor, su luz y su vida. Jesús hizo lo mismo. ¿Sí? ¿Ves un patrón aquí? Jesús dio lo bueno, dio amor, luz y su vida por ti. Él no detuvo su mano para ayudarte, pero no fue fácil. Entonces, de una vez te estoy diciendo, si tú quieres ser una persona bondadosa y caminar como Él caminó, no va a ser fácil. Mira, te lo explico. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Te estoy hablando de Jesús. Antes de que fuera crucificado, Él estaba en agonía y estaba orando y estaba sudando sangre, dice la Escritura, como sangre. Yo no creo que a ese nivel de angustia se llegue fácilmente. Tienes que pasar por algo muy difícil. Imagínate la carga que tenía Jesús sobre Él. Una carga que ni tú ni yo podemos cargar. Una carga que tenía que ser cargada por Él, porque solo Él podía darnos lo que necesitamos. Podía cumplir con los requisitos con Dios Padre. Él estaba dando lo mejor. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que Jesús decía, ¿sabes qué? Este plan, sí lo veo, lo comprendo, pero como que no encaja. No me da el resultado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Jesús dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el mensaje que te traigo de ahora. Sea una persona bondadosa, pero no de tu voluntad, sino la voluntad de tu Padre. Entiende quién eres y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No es porque se sienta bonito ser bondadoso, porque a veces no se va a sentir bonito, a veces va a ser difícil. ¿Qué pasa con esa persona que no te cae bien? Y tú le dices, buenos días, y él te dice que tienen de buenos, o X cosa, ¿verdad? Por así decirlo. Pero no es fijándonos en el problema de la otra persona, es fijándonos y enfocándonos en quiénes somos nosotros y qué debemos de hacer y cómo debemos vivir nuestra vida. Te voy a dar la clave de todo esto. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Allí es donde está la clave. Allí es donde está todo completo. Dios Padre dando a Jesús, Jesús dándolo todo por ti y el Espíritu Santo fortaleciendo. Esa es la clave. Por eso te dije, asegúrate que no estés solo. Sé bondadoso. Ten un comportamiento no basado en ti. La bondad no se practica contigo, se practica con los demás. Si practicas la bondad contigo, eso no es bondad, es una bondad falsa y eres una persona que se llama una persona buena, pero eso es falso. Mira, para terminar, tú
eres la provisión que proviene de lo alto. ¿Por qué? Porque cargas el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Vives, o espero que vivas como Jesús vivió. ¿Y qué es lo que puedes cambiar? Tú puedes cambiar lo que no se ve. Puedes cambiar a una persona de dentro hacia afuera. Hechos 3:1-8 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, que iban a entrar al templo, les rogaba que les diera limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, Pedro le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento. Él esperaba recibir algo de ellos, tal vez dinero. Pero fíjate lo que le dice Pedro, qué interesante. Dice, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Estás dando lo mínimo? ¿O estás dando algo que es difícil y te duele dar? Algo que es la voluntad de Dios Padre y no tu voluntad. Fíjate lo que pasó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Dice, y tomándola por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando, saltando, alabando a Dios. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que tú eres la provisión, tú eres el factor que puede cambiarlo todo en la vida de una persona. Tal vez no le falten sus piernas físicas, pero él no sabe cómo caminar en la vida. Tal vez él no le falten sus ojos físicos, pero él no puede ver los errores. Él no puede ver que existe una mejor manera de vivir la vida. ¿Y qué pasa? Que tú puedes cambiar eso. Tal vez sus oídos físicos le funcionan, pero él no puede escuchar el Espíritu de Dios. Tal vez ahí es donde entras tú. Tú eres la provisión de Dios. A veces la bondad no tiene que ser algo tan grande. La bondad puede ser algo pequeño. Un buenos días, el abrir la puerta, en una llamada, cualquier cosa, aunque sea muy pequeña, tú no sabes a quién vaya a tocar esa bondad. ¿Qué pasa si con un buenos días esa persona toca fondo y esa persona abre su corazón a las cosas de Dios y el Espíritu Santo entra y mora en él y le entrega su vida a Jesús? Y de ahí para allá cambia todo. ¿Y qué pasa por un buenos días? Tú no sabes. Por eso, mi mensaje para ti el día de hoy es que sea una manera de vivir. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición para ti. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Oscar Ruiz. Espero tratar de cargar más videos. Mucho gusto en saludarte y que estés muy bien. Señor, te damos gracias por escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre Santo, para vivirla, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te pido por cada uno de nosotros, protégenos de la única manera en que tú lo puedes hacer, Señor. En ti confiamos y en ti estamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor lo bendiga.